do this. Good morning. Welcome back. So today we have a different lesson. Today we have the use of English. Remember, the exam is divided into one, two, three parts: speaking, reading, and use of English, writing, and listening. Four parts. There Oh, are four parts: reading and use of English. The second part is the speaking. Then we have writing, and then we have listening. So in the previous lesson, we practiced the speaking part. But today we continue with the second part. I want to change. This is use of English. Okay, reading and use of English. Reading and use of English is divided into, I don't know, six parts, seven parts. I guess seven parts. And we will start with the second one. Vamos a iniciar con la segunda parte. Recordemos que hay tres partes: de listening, writing, speaking, el reading y el use of English. Ok, hemos venido practicando lo que es speaking nada más. Hoy vamos a practicar el use of English y vamos a practicar la parte 2. Así que voy a compartir pantalla. La parte 2 es una parte bien chévere y la más fácil, se podría decir, porque lo okay. único que tenemos que hacer es crear una palabra. A ver, vamos por aquí. Vamos con el word formation number 1. Este temita se le llama word formation. Estamos haciendo el número 1, ¿ok? Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es crear una palabra a partir de la que te brindan aquí entre paréntesis, ¿ok? Ujú. Dice sí, ahora, puede ser un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, lo que ellos te pidan. Tú tienes que pensar qué cosa necesitan. Por ejemplo, ahora, como te digo, puede ser cualquier cosa, un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, pero también podría ser un adjetivo negativo, un adverbio. Tú tienes que analizar. Entonces, Mm, primero, ¿qué haría yo? Primero voy a intentar analizar. Dice que tengo mi sujeto, tengo mi mm, verbo. Por tal razón, al yo tener sujeto y verbo, se supone que esto puede que sea un adjetivo o un adverbio. Al estar trabajando con el verbo be, como que ya me da más o menos una idea. ¿Qué crees que sea? ¿Un? eh, ¿Un qué? un adverbio. Un adverbio. Ahora, ¿para qué es un adverbio? Un adverbio me puede indicar modo, me puede indicar frecuencia, me puede indicar cualquier cosita. A ver, Ujú. ¿cuál sería el adverbio de kind? Eh, it was kindless of you to love. ¿Qué significa kind? Eso es lo primero que tú tienes que ir. Bueno, aunque escúchame, y no importa si no sepas qué significa, podríamos ir suponiendo. A ver, ¿tú qué crees que Eh, falte? Luego del verbo be, normalmente tú pondrías, mira, si le pones un adverbio, tendría sentido, mira, fue. Si acá vas a poner un adverbio, aquí tendría que ir un adjetivo. Y mm, si aquí le vas a poner un adverbio, se supone que aquí ya sería la parte final. No mm, tiene sentido que sea un ok, adverbio. Entonces, por lo adjetivo. tanto, sería un adjetivo. Ujú. Ahora, la forma adjetiva de kind, yo te voy a ser bien franco, tú deberías conocer el significado de kind para el Ya. nivel B2. ¿Qué cosa es kind? Eh, amable. Amable. Entonces, it was It was kindly. Kind, kind, dice kind, of you to kind. laugh at him when he showed us his custom. Dice que como que fue de ti reírte de él cuando él mostró su disfraz. ¿Qué crees que sea? Mm. It was qué cosa. Eh, puede ir en negativo. It Por wasn't. supuesto, puede ir en negativo. ¿Cuál sería? It wasn't kind. No, Kind. no, no, no. Ahora, Ah, no puedes modificar. Una sola palabra puede ir. ok, ok. Em, ok, a ver. ¿Cuál es la forma Kind, kind, negativa de kind? kind. Sería unkind. I can. Unkind. Mm, Eso es lo que tú tienes. Tú tienes que ya memorizarte esta palabra. La respuesta es unkind. ¿Ok? Unkind, unkind, unkind. Esa es la respuesta. Yo en esta lista te estoy probando full adjetivos o palabras negativas. Así que ahí te voy ayudando. Pero el ejercicio nomás, ¿ah? Pero en el examen real no. ya.
Te puede Sí, venir combinado. Vamos con el siguiente. The headmaster. Tenemos cuando tenemos cuando approve. se pone en negativo se pone el aunt, el, No necesariamente hay distintas formas de poner negativo. Vamos a ver el siguiente. Mira, una forma es ponerle el an. Te lo tienes que aprender. El kind and kind. Kind and kind. Kind and kind. Amable, que no es amable. unkind. Vamos con el siguiente. Headmaster. The Of the way headmaster. his teachers talk with the parents. Mira, tengo headmaster. Analiza. ¿Qué crees que falte? Mira, después del sujeto normalmente ¿qué seguía? El verbo. Entonces se supone que este es un verbo. Yeah. Approve. ¿Qué crees que sea approve? Approve. Aprobar. Approve. Como que le da el visto bueno. Dice que el headmaster, ahora es bien raro que me utilice, no sé, jamás me vas a usar la misma palabra. Siempre vas a tener que usarme otra versión. Entonces, ¿cuál es la otra versión de approve? Approve. La otra versión de approve. Approved. Approved en pasado, a ver, ponle. El No, headmaster, pues, el director, aprobó, le dio el visto bueno a la forma en que sus profesores hablan con sus... hablan con sus padres. Sí, pero como te digo, en este ejercicio vamos a hacer full negativos, así que ¿cuál le pondríamos? ¿Cuál sería lo negativo de approve? Negativo de... Disapprove. Yeah. Score. Entonces tú ya tienes que, para este examen, tú tienes que ir con esta palabra ya en tu mente también. ¿Qué cosa es disapprove? Que es como que los desaprueba. Desaprueba. Ok, pero ¿y qué es desaprobar? No es que te desaprueba de un examen, sino que, ¿qué cosa? Que No como que no te acepta da, eso. Ajá. no te da el visto bueno, no está de acuerdo, lo ve con malos ojos. Ahora, ¿qué más me gusta de esto? Que el disapprove, ¿con quién trabaja? Con el off. Oh, Off. Off. Eso tienes que aprenderte. Por ejemplo, quiero decir que ella desaprueba los amigos de su hijo, diría, she disapproves of her son's new friend. Ella como que ella lo considera malo, ella lo ve con malos ojos, sería she disapproves of her son's new friends. ¿Se entiende? yes. Ahí lo voy a escribir para que más o menos también te des una idea. Cuadro de texto, aquí lo puse. Mira. She disapproves of her son's new friends. Ella no ve con buenos ojos. ¿A quién no ve con buenos ojos? A los amigos de sus hijos. Disapproves of. Siempre me vas a decir qué cosa es lo que no ve con buenos ojos o no lo aprueba. Disapprove. ¿Ok? Ok. Disapprove. Entonces tú ya ahorita tienes que saber, tienes que anotar kind and kind. Approve, disapprove y normalmente siempre usaremos el disapprove con el off para decir que nada más con buenos ojos algo. ¿Vale? Vale, Ya vale. está. Vamos con el siguiente. The departure of the plane was delayed again, which made us even more. Tenemos la palabra patient. Patient. ¿Qué crees que sea? A ver, aquí estamos. Patient. Kind. The departure of plane was delayed. Okay. Patient. Tenemos la palabrita patient. Impatient, maybe. Impatient, qué buena. Impatient. Impatient. Dice que la partida del avión fue retrasado de nuevo y esto lo cual nos hizo incluso más impacientes. Mira, impatient. ¿Te das cuenta que a veces para crear algo negativo le agregamos el an? Para crear algo negativo le agregamos el disapproved, disapproves. Aquí le agrego la S porque dice headmaster. Aquí sería impatient. Siguiente. It is to smoke in public places. It is illegal to smoke. Illegal, buenazo. Le agregamos el
Illegal. Ya está. Siguiente. He got very I made anchor. uncared. ¿Pero qué necesito yo? It is, a ver, he got very, He got, como que mira, tenemos got made very. many mistakes. And made many mistakes. You made any mistakes and you got very errores. Dice, él cometió A ver. He got very scared. Scared, pero primero analiza, ¿qué necesito? Necesito un sustantivo. A ver, primero, necesitas un sustantivo, un adjetivo, un adverbio. A ver, tengo sujeto, tengo verbo. Se supone que lo que tengo aquí, ¿qué cosa va a ser? Un adjetivo. Un adjetivo. He Oh, got very, pero si te das cuenta, si tú, very. por ejemplo, cámbialo por happy, mira. He got very happy. Él se puso muy feliz y cometió muchos errores. Entonces, él se puso muy cuidadoso y cometió muchos errores. No, no tendría sentido poner un adjetivo. ¿O sí? Bueno, sí, podría ser. Como Depende, que él claro. se puso muy. Él se puso muy ¿qué? Muy care. ¿Un adjetivo con care? ¿Qué se te ocurre? Un adjetivo con care. Un adjetivo. Puede ser Lo que se te ocurra, tienes que ir aprendiendo vocabulario. nervous. No, pero tienes que llevar la palabra care. Oh, care. Un adjetivo con care. Mira, dice, oye, él se puso muy algo con care y cometió muchos errores. ¿Cómo te tienes que poner tú para que cometas muchos errores? Muy descuidado. ¿Y cómo se decía descuidado? Careless. Careful. No. Careless. Carles. Ay, no. Careless es descuidado. Ya, estas palabritas tenemos que ir aprendiendo. Careless, careless, careless. Siguiente. He was fired because of his. Él fue fired, Yeah. despedido. ¿Qué era because of? Debido. Debido a. Entonces, si acá tengo un debido a, acá necesito qué cosa, un sustantivo. Pero debido a su comportamiento. ¿Por qué crees que fue despedido? Debido a su comportamiento, ¿qué cosa? Unprofessional. Unprofessional. Muy bien, aquí sería. Unprofessional. Ahí está el unprofessional. Siguiente. She failed at the test because she probably the instructions. Ella desaprobó en el examen porque ella probablemente, tenemos el verbo entender, the instructions. She failed because she probably. Primero, ¿qué crees que se necesite aquí? ¿Un sustantivo, un adjetivo, un adverbio? ¿Qué crees que se necesite aquí? No debería, no. Sustantivo. Un sustantivo, pero trata de interpretarlo. She failed the test because she probably. Ella desaprobó el examen porque ella probablemente, por ejemplo, ella probablemente mesa las instrucciones, mesa, silla, pero sí ahí te dan el sustantivo al final. ¿Qué le falta a esa oración para que tenga sentido? Un adjetivo. Un adjetivo, ya tú dices, mira, imagínate que sea instrucciones, adjetivo con understand, a ver, dame un adjetivo con understand, sería understandable, understandable. El adjetivo de understand es understandable, ¿verdad? Dile, ella desaprobó el examen porque ella probablemente las instrucciones entendibles, ella probablemente las instrucciones entendibles, No. ¿crees que sea un adjetivo? ¿Qué crees que sea entonces?
El adverbio. Un adverbio. Ahora, un adverbio con understand, ¿qué adverbio crees que sea? Understand. El understandably, understandably. ¿Qué significa understandably? Significa comprensiblemente, claramente. Tú dirías, por ejemplo, algo como, ella desaprobó el examen porque ella probablemente, claramente las instrucciones. ¿Tiene sentido decir understandably? ¿Comprensiblemente las instrucciones? No, No puede no. ser un adverbio. ¿Qué tiene que ser? Es verbo. Verbo. Ahora, ella desaprobó el examen porque ella probablemente, un verbo con understand, mm, entender, ella entendió las instrucciones, ¿crees que tenga sentido que entendió? ¿Por qué pasó? No entendió. ¿Y cómo se dice que no entendió con understand? No vaya, tienes que usar una sola palabra, te regalo, es mira, misunderstand, te explico. Understand es entender, pero misunderstand es como malentender. Ahora, a pesar de que misunderstand estaría genial, tú tendrías que cambiarle a misunderstood, porque el texto está en pasado. Pasado. Es por eso que dirías, ella desaprobó el examen porque ella probablemente malentendió las instrucciones. ¿Te das cuenta? Es importante que tú conozcas estas palabras. Este vocabulario normalmente nos los brindan a lo largo de los 3 años por medio de texto, para ir repasando, pero como tú eres una persona que quiere tomar este examen, ya te doy las palabras directas que probablemente te puedan venir. Ok. Entonces, yo necesito que domines kind, unkind, approve, disapprove, profile disapprove, trabaja con el of, impatient, patient, illegal, legal, careless, careful, unprofessional, professional, understand, misunderstand. Necesito que conozcas esas cosillas. Tienes que ir aprendiendo. Continuemos. Ahí vamos a Bien. borrar esto. Successful. Vamos con la 8. Dice así, it was another attempt. ¿Qué necesito? Attempt. Analiza qué necesito. It was another verbo. Dice, fue otra intento para convertirse en el primer ministro. Mira, la oración tiene sentido, mira. Fue otro intento para convertirse en el primer ministro, pero tenemos successful. ¿Qué necesito yo? Primero, ¿necesito un sujeto? No. No, necesito un sujeto. ¿Necesito un verbo? No. No, porque ya tiene el verbo was. Necesito, mira, acá este es el complemento. Y en el complemento, o sea, ¿qué puede ir? El objeto, perdón. Otro intento, ¿qué? Mm, Si no es verbo, porque ya estaría el was, tampoco es un adverbio, porque tendría que ir al final, successfully, exitosamente. Tú dices, ¿fue otro exitosamente intento? no. ¿Qué necesito entonces? Un adverbio. Un No. adverbio, por eso, exitosamente, porque successful es exitosamente. Suceso. Tú dices, ¿fue otro exitosamente intento? Mira, exitosamente intento. ¿Qué necesito si no es un adverbio? El poner negativo al successful. Y ya, In- no, sería unsuccessful, unsuccessfully. Tú me dices unsuccessfully. Sería, fue otro no exitosamente intento. Fallido, ¿no? Ya, pero te das cuenta que no necesitas un adverbio, necesitas un adjetivo. Un adjetivo para la palabra attempt. Fue otro intento fallido. Ujú. ¿Cómo se dice un intento fallido, un intento sin éxito? Se dice Successful. unsuccessful. Necesito un adjetivo. Necesitas un adjetivo. Acá dice, fue otro intento sin éxito para convertirse en el primer ministro. Necesito que te aprendas este adjetivo unsuccessful, que es el negativo de successful. Tienes que ir anotándolo. Esa va a ser tu lista. Siempre antes de una siguiente lección, yo te voy a tomar estas palabras y tú tienes que dominarlas. Siguiente.
Dice que Mary is an, María es una persona, ella parece no importarle acerca de los problemas que ella causa. Y tenemos responsible, que es un adjetivo, responsible. ¿Qué sería? ¿Qué necesito? Ella es una persona, ¿qué cosa? Un adjetivo igual. Un adjetivo, muy bien. ¿Y cuál es el adjetivo? Irresponsible. Pero dice, ella es una persona responsable, o sea, no puedes usarme la misma palabra. Ella es una persona responsable, ella no parece importarle sobre los problemas que causa. No, no tiene sentido decir que es responsable. Irresponsible. Irresponsible, buena. Irresponsible. Siguiente. Yo normalmente no, tenemos agree con él, pero esta vez creo que él está equivocado. I don't. Normally I don't. disagree with him. Buenaza. Disagree. ¿Te diste cuenta que necesitabas un verbo porque está el don't? Siguiente. Disagree es no estar de acuerdo. Yo normalmente no estoy de acuerdo con él, pero esta vez creo que él está equivocado. 11. It's possible for the team. Mira, tenemos posible. ¿Qué cosa crees que necesite yo? For the team to win 3 championships in a row. They aren't that good. It's impossible. ¿Ves que no está difícil? Y le estás agarrando el truco. Siguiente. The suspect was, el sospechoso fue, para pensar que él podía get away with. Get away with, apréndetelo, significa salirse con la suya. And, cuando digo salirse con la suya es como salir sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, de repente tú robas y como vas a robar algo tan simple, crees que te vas a salir sin ningún problema. Ese es get away with. Entonces, dice que el sospechoso fue para pensar que él podía salirse libre, salirse sin ningún problema del asesinato tan fácilmente. O sea, que el sospechoso, ¿qué fue? Sane. ¿Qué significaba sane, por ejemplo? Para que más o menos analices qué es sane. Sane es una persona cuerda, una persona sensata, una persona realista. The suspect was insane. Insane, fue un loco, no fue una persona no realista. Así que tendría que poner aquí insane. We are to help him. We are, nosotros que somos, de ayudarlo. ¿Qué necesito? No puedo usar igual, tengo que usar otra palabra. En negativo. We are. Verbo. No. Verbo, pero acá tengo el ar. Are. We are. Un adjetivo. Muy bien, un adjetivo. Otra forma de able, el negativo de able, adjetivo. Porque able es un adjetivo que significa capaz. ¿Cuál? Disable. Unable. 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 Disable, acá dice nosotros somos incapaces de ayudarlo. En cambio, cuando tú me dices disable, es que disable tampoco se escribe así. Así sería, a ver, disable. Disable es un verbo, ¿ok? Y disable lo voy a escribir, ok, a ver, un segundo. Ahí está, lo voy a escribir aquí. Ay, discúlpame. Acá está. Mira, disable es un verbo que significa discapacitar a alguien o dejar a alguien discapacitado. ¿Se entiende? Ya. Por ejemplo, el accidente, the accident, disable Pepito. Como que el accidente lo dejó a Pepito inválido, lo dejó discapacitado. Eso significa disable. ¿Se entiende? Unable es un adjetivo que significa no capaz. Entonces nosotros no somos capaces de ayudarle, no, porque no podemos. ¿Te das cuenta? Pero disable somebody, disable ya es un adjetivo y obviamente es un verbo aquí, disable. Pero si tú le agregas así, disabled, esa es una persona discapacitada. ¿Se entiende? Yes.
una persona con alguna incapacidad, ¿vale? Vale. Inhabilitado podría ser también. Número 14. It's polite. ¿Tú sabes qué es polite? No, what Polite, tú eres una persona polite cuando eres respetuoso, tienes modales. Ese es mm, polite. Entonces dice, it's to use. ¿Qué necesito aquí? adjetivo igual. Adjetivo, claro que sí. To ¿Qué use. adjetivo? ¿Cuál es el negativo de polite? Impolite. Impolite, ibas a decir impolite, ya. Impolite. 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 Ya está. It's not polite. Siguiente, la comida rápida no es únicamente, también te lleva a obesidad. Leads to, conduce a la obesidad. Lo opuesto, ¿a qué necesito aquí? ¿Otro? Otro adjetivo necesito. Ya, Entonces, ya. ¿cuál es el otro? El negativo de healthy. Unhealthy. Unhealthy. Ya está. ¿Te das cuenta? ¿Tienes alguna pregunta? No, no. Lo único que tienes que hacer es tratar de completar con la palabra que le dé más sentido. Ya nos falta uno, mira. He seemed to have, él pareció haber, nobody has seen him since last week. Nobody lo ha Disappear. visto a él desde la semana Pasado. pasada. Entonces, él parecía haber, ¿qué cosa parecía haber sido? Disappear. Disappeared, qué buena, disappeared, disappeared. Y ya está. Él parecía haber desaparecido. Nadie lo ha visto a él desde la semana pasada. Y de eso trataba lo que es el word formation, que es la parte 2 del examen, donde tú vas a tener que hacer este juego de buscar o crear una palabra en base a la que te dan. Estas palabras que vimos el día de hoy, la verdad es que tienes que sabértelas sí o sí. ¿Ok? Ok. No matter what, sin importar qué. Tienes que sabértelas. ¿Ok? Vamos con el siguiente. A ver, vamos a ver otro más. A ver, vamos a ver el siguiente. Word formation sentence. Veremos con otra. Una combinada, creo ya. Una combinada. La combinada obviamente está un poquito más. Puede que esté para ti más fácil. La verdad que la mayoría de estudiantes lo único que hacen es memorizarse ciertas palabras y ya está cañón. A ver, mira aquí. Analicemos. Tenemos que crear una palabra a partir de la que nos brindan. Entonces yo te pregunto, ¿la Science. primera qué sería? Sujeto. Un sujeto, claro, necesito un sujeto. O sea, ¿qué necesito? ¿Un adverbio, un adjetivo, un sustantivo? ¿Qué necesito? Un adjetivo. Si me pones un adjetivo, por ejemplo, pon beautiful. No, beautiful. No. ¿Beautiful are? No No. se puede. ¿Qué sería? Recuerda que un adjetivo siempre acompaña a algo, a un sustantivo. O sea, que no me Ya. puedes poner un adjetivo. Así que no es Ujú. adjetivo. ¿Verbo? ¿Crees que sea verbo? No, porque acá está el verbo be. Ya está el verbo. ¿Qué necesito? Un subject. Un subject, necesito un sujeto, pero ¿qué es un sujeto? Un sustantivo. ¿Cuál Sustantivo. es la forma sustantiva de science? Scientist. Scientist. Ahí está la respuesta. Entonces Scientist. vamos a escribir scientist. ¿Cómo se escribe? Scientist. Ahora, en singular o plural, tienes que analizar eso. Acá no te olvides la S. ¿Por qué? Porque dice are. Scientist. Claro. Scientist. Vamos con el siguiente. Tenemos conclude. Conclude, ¿qué cosa es conclude? Concluir. Concluir, determinar, ¿cierto? Finalizar algo. Genial. Entonces dice que Matt quickly came to the. Dice que Matt rápidamente llegó. ¿A dónde llegó? A la A de que la. Jane no le estaba contando la verdad. Entonces, ¿qué necesito aquí? ¿Sustantivo? ¿Adjetivo? ¿Adverbio? ¿Qué necesito? Sustantivo. Un sustantivo. Muy bien, dice. Pero ¿cuál es el sustantivo? Dice que más rápidamente llegó a qué llegó. A la. A la verdad.
A la, ¿cómo? Pero no me puedes poner verdad, tienes que variar la palabra conclude. Come today. Con- Dice que Matt rápidamente llegó a la de que Jake no le estaba diciendo la verdad. La conclusión. ¿Y cómo se dice conclusión en inglés? Em, Conclusion. 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 ¿Te das cuenta? Llegar a la conclusión en inglés, ¿cómo se dice? Come to the conclusion. En pasado, came to the conclusion. Come to the conclusion, came to the conclusion. Come to the conclusion, in the past, came to the conclusion. Ya está. Siguiente, tenemos el verbo arrive. Dice the. ¿Qué crees que necesite? Sustantivo, adjetivo, verbio, sustantivo. ¿Qué The verb. necesita? Adverbio. No, verbo. Verbo. Si tú me dices un verbo, ¿quién ejecuta la acción? No, es el sujeto necesitamos. El sujeto. Un sujeto es un sustantivo. ¿Cuál es la forma sustantiva de arrive? Si arrive significa llegar. ¿El sustantivo cuál es? El sustantivo de... ¿Qué crees que sea? Arrives? Arrival. Arrival. The arrival. Arrival es como que la llegada. La llegada de nuestro vuelo fue retrasada debido a la neblina. Mira, arrival. Tienes que conocer estas palabritas. Siguiente. Both teams gave a wonderful in the match. Dice que ambos equipos dieron un maravilloso en el partido. ¿Qué necesito? Performance. Performance, buenaza. Performance. A ver, lo voy a anotar aquí. Ahí está, ahí lo escribo. Ya está. Siguiente. Easter Island is famous for its statues. Tenemos astonish, que también quiero que lo conozcas, que astonish es un verbo que puede ser, por ejemplo, asombrar. Astonish, que algo te asombra, ¿no? Es un verbo. ¿Qué necesito entonces aquí? Dice que Easter is famous for, dice que la isla de Pascua es famosa porque por sus estatuas. Entonces, ¿qué necesito? Por un adjetivo. Un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo de astonish? Astonish. Astonishing. Dices, Astonishing. ¿Qué significa astonishing? Significa sorprendente o asombrosos. Recuerda que es asombroso porque te produce asombro. ¿Ah? Easter Island is famous for its astonishing statues. Dice que la isla de Pascua es famosa por sus estatuas asombrosas o por sus asombrosas estatuas. ¿Y qué significa astonishing? Que te produce asombro. Pero no te confundas con astonish, porque astonish también significa asombrado, ¿ok? Pero normalmente esto se usa cuando lo estás. Cuando lo estás. Esto lo produce, esto lo está. ¿Una estatua crees que esté asombrada o crees que asombre? No, una estatua asombra, te produce asombro, astonishing. Y tú te quedas astonished, tú te quedas asombrado. Siguiente. Número 6. The woman was hit so hard that she lost, y tenemos conscious. Dice de que la mujer fue golpeada tan duro que ella perdió, ¿qué cosa? ¿Qué necesito? Un sustantivo. Un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo de conscious? Porque conscious es consciente. ¿Cuál sería el sustantivo de conciencia? Perdió la conciencia. Consciently. No, consciousness. Ahí está. O conscious. Consciousness. A ver, lo voy a mover por aquí. Sería así, mira. Consciousness. Necesito que te lo memorices. Perder consciousness. Mira, consciousness. Se le agrega ness. ¿Vale? Consciousness. Voy a perder la conciencia. A ver, vamos a ir borrando un poquito de las respuestas. Tun. Vamos a ir a bajarle un poco.
Vamos a hacer un poquito de zoom. Ya, nos quedamos en la 7. Dice la 7. For their own, por su propio, the visitors of the zoo are kept at a distance. Por su propio, los visitantes del zoológico son mantenidos en una distancia. ¿Qué sería? Safety. 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 Por su propia seguridad. Seguridad. Qué buena. Safety. Ya está. Siguiente. Tenemos la palabra effect. You should take the antibiotics for your whole week so that it is. Dice, yo creo que lo mejor para ti es que tomes el antibiótico por toda la semana. De esta forma es, ¿qué necesito? Un sustantivo. ¿Un sustantivo? ¿Tú es efectividad? Por ejemplo, effect es efecto, sería, ¿es efectividad? Dice, tú deberías tomar los antibióticos por toda la semana de esta forma, ¿es efectividad? ¿Tiene sentido? No, no es sustantivo entonces. No. ¿Qué es? Es un adjetivo. Un adjetivo. ¿Cómo se dice efectivo en inglés? Porque dice, tú deberías tomar el antibiótico por toda la semana de esta forma, eso es efectivo. Efectivo. ¿Cómo se dice efectivo? Effective. Ahí está. Effective. De esta forma va a ser efectivo. ¿Te das cuenta? Ya está. Jane has been suffering from headaches. Tenemos late. Dice que Jane ha estado sufriendo de dolores de cabezas. Y tenemos late. ¿Qué necesito? Últimamente sería, ¿no? ¿Cómo se dice últimamente? Ok, a ver, lateless. Uy, no, lateless no existe. Tendría que ser late. Lately. Lately es últimamente. Últimamente. Necesito que domines estas palabras. Siguiente. Most people believe that it is. Dice que la mayoría de personas cree que es. Tenemos probable, que es un adjetivo, que los UFOs exist. Es que los extraterrestres o los objetos voladores no identificados existan. Improbable. Improbable. Bueno, Improbable. déjame decirte. Improbable. La respuesta es improbable. Es improbable. Mira, tenemos impossible, improbable. ¿Te das cuenta? Dice que Chris accepted the doctor's news, although it was very to hear. Dice que Chris aceptó las noticias del doctor, aunque fue muy escucharlas. Muy dolorosa. ¿Cómo se hizo doloroso? Painful. Necesito que te aprendas esa palabra. Painful. Yes. Painful. Tenemos careful, tenemos painful. ¿Te das cuenta? Careful, painful. Yeah. Siguiente. The first settlers came from. Los primeros como que los que se establecieron aquí vinieron de islas del Pacífico. Entonces, ¿vinieron de dónde? ¿Qué necesito? Sustantivo, adjetivo, verbio. ¿Qué necesito? Un adjetivo. Un adjetivo. ¿Vinieron de qué? ¿Qué palabra crees que sea? Tenemos distance. Distance es distancia. ¿Qué crees que sea? Distante. ¿Y cómo sería? De un instante, o sea, lejana. ¿Cómo se dice distante? Ok, a ver. ¿Qué se te ocurre? Distantly. Es que si tú me pones li, ya le agrega la palabra mente. Distantly es distantemente. Ok. Tendría que ser distant nada más. Distant. De unas islas distantes, nada más. Cuando tú ya le metes li, ya verbio, vas a agregarle la palabra mente. Ok. Así que, un truquito es que ya te estás dando cuenta que siempre cuando me pones it is, mira, it is, it was, it is siempre va con un adjetivo. Tienes que familiarizarte, recién es la segunda que estás haciendo, así que no pasa nada. This area is very dry and it's very difficult. Dice que esta área es muy seca y muy ¿qué? Tenemos la palabra far.
Es Farm. muy difícil. Muy difícil de plantar, algo así, ¿no? Claro, necesito un verbo, ¿cierto? Ya. De O un verbo. sustantivo. No, verbo. Un verbo. Mira, Farmer. pero No, farmer es agricultor. No, mira, no. si tú le pones farmer, Farmer dice granjero. El granjero dice que esta área es muy seca y granjero es muy difícil. is very farming. Farm is farming. Acá Farming. crees que dice farming. Muy bien. No sé cómo le hiciste o explícame a ver, farming. Farming, ¿te acuerdas que podríamos convertir un verbo a sus... Aquí lo que necesito es un sustantivo. Ujú. El sustantivo de farm es farming. Dice que esta área es muy seca y hacer el cultivo, porque farming es la acción, ese sustantivo es muy difícil. Vamos bien. Siguiente. Divers went down to a of over 50 meters. Dice que los buzos bajaron. ¿A dónde bajaron? ¿A qué? Profundo. ¿A un profundo de más de 50 metros? Una profundidad. ¿Cómo se dice profundidad? Eso está difícil. Depth. Depth. Depth es una profundidad. Depth. Necesito que te aprendas estas palabras. O sea, ¿cómo te explico, Andrés? Que imagínate que ellos tienen una piscina de palabras. Y para que hagan los exámenes, lo único que hacen es meten su mano a esa piscina y sacan las palabras que están dentro de la piscina. O sea que es muy probable que te pueda tocar una de estas palabras. Ok. ¿Vale? Así Yeah. que hay que aprendérnoslas. Tenemos depth. Profundamente, ¿cómo sería? Deeply. Deeply Deep. le agregamos el i. Vamos con el siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos con el siguiente. A ver, a ver, a ver. Ya está. 15. The book contains. Dice de que el libro que contiene una of Colección. anecdotes. ¿Una qué? Una colección. ¿Cómo sería colección? Collection. Collection. Ya está. Vamos bien, vamos bien. Siguiente. Jack, who was an excellent shooter, missed his target. Dice que Jack, quien fue un excelente disparador, missed his target. O sea, como que no le dio a su objetivo. A su objetivo. Repeated. Primero analizo. ¿Qué necesito? ¿Necesito un verbo? No, porque No, acá yo está estoy miss. en eso. Necesito un adjetivo. Un adjetivo no podría ir porque un adjetivo con un verbo, no, nunca ha ido. Tú has dicho beautiful is. No. ¿Qué necesito? Un adverbio. Un adverbio. Lo que normalmente va antes de un verbo. Mira, si va después de un verbo, puede ser un adverbio también. Antes y después va un adverbio. Sería repeatedly. 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 Dice aquí. Jack, quien era un excelente shooter, una persona que dispara bien, repetidamente fallaba su objetivo. Reiteradamente, si ese repeatedly es un adverbio que significa reiteradamente, continuemos. My teacher has been putting together. Mi profesor así dice, my teacher has been putting together. ¿Qué es put together? Eso es un verbo frasal, put together. ¿Alguna idea? Que es como armar, ensamblar, unir, conectar, combinar. Armar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que mi profesor ha estado como que armando artículos para el anuario. ¿Qué necesito? Interesantes artículos. ¿Cómo sería? Interesting Interesting. Yo te hago una pregunta. Sí, es interesting. ¿Por qué no puede ser interested así? ¿Por qué no puede ser? Recuerda lo siguiente, Andrés. Cuando tú ves adjetivos como con ing y con ed, recuerda que con ing lo produce, en cambio con ed lo stat. Por ejemplo, estos artículos que son interesantes, o sea, podría ser interested. Son interesantes, pero son interesantes porque los artículos están interesantes. O sea, ¿lo son
o es que producen interés? Producen interés. Cuando tú algo produce, de frente va con ing. Por ejemplo, boring. Boring significa aburrido. Ahí lo voy a anotar porque puede que te venga también. Mira, boring significa aburrido, pero bored también significa aburrido. Entonces, ¿cuál usaría? Tú dices, oye, la clase es aburrida. ¿Cuál dirías? ¿The class is bored o the class is boring? ¿Mm? Hello there. No, I'm sorry, but I Okay, lost my. you're back, you're back, you're back. Next part. Si te digo, oye, la película es aburrida, ¿qué diría? ¿The movie is boring o the movie is bored? It's bored. Incorrecto, boring. Todo lo que tenga ing lo produce. A Entonces ver, diría, the movie is boring. ¿Te das cuenta? Oye, estoy aburrido porque la película es aburrida. ¿Cómo diría eso? I am bored. I am bored because the movie Or the movie is boring. is boring. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre con ing lo produce. ¿Te acuerdas que era astonishing? Astonishing es asombroso, pero porque lo produce. ¿Ok? Okay. Vamos a continuar. Dice que farmers in Japan. Si te dice farmers in Japan, es obvio que lo que tengo que poner antes, ¿qué cosa es? Es un... Mm, farmers. Siempre, Sujeto. si tengo un sustantivo, obviamente lo que va antes, ¿qué cosa es un? El, el verbo. ¿Un A ver, verbo puede ir antes de un no, no. sustantivo? Estoy empezando una oración, mira. Ok, Granjeros en Japón han descubierto que... ¿Qué crees que vaya aquí antes de farmer? Si tú me pones un verbo, no tendría mucho sentido. no, tampoco. El subject es the farmer, ¿no? Exacto, el subject es el farmer. ¿Y qué tendría que ponerle antes a un sustantivo? Un adjetivo. Exactamente. ¿Cuál es la forma adjetiva de innovate, que es un verbo? Innovate. Innovate. Sería Innovative. 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 Dice Farmer. que granjeros innovadores en Japón han descubierto la forma de producir sandías en forma cuadrada. Mira. Siguiente. Esta sí la conoces, la 19. We had in deciding who would be the best for the job. Dice que nosotros tuvimos en decidir quién sería el El perfecto para mejor el trabajo. trabajo. We have difficulty. Qué buena. Difficulty. 20. Even wealth. Wealth. ¿Qué crees que significa wealth? Wealth. Wealth. Eso es riqueza. Wealth. Riqueza. Entonces, ¿qué necesito acá? Incluso acá, people no puede comprar todo. Quiere decir que, ¿qué necesito aquí? Um, the verb.
Un verbo, incluso enriquecer, enriquecer gente. Eso. O necesito, ¿qué necesito? No, un adjetivo, un adjetivo. Un adjetivo, claro, tú lo has dicho. ¿Cuál es la forma adjetiva de wealth? Wealthy. Wealthy, ya está. Incluso personas adineradas o con mucho dinero no pueden comprarlo todo. ¿Vale? Vamos a borrar Wealthy. todo. Incluso. Wealthy. Tienes que aprenderte esa palabra. O sea, para el nivel del examen es importante dominar esa palabrilla. 21. If you plan your trip carefully, you will have on time in China. Dice, oye, Si si tú tú planeas tu viaje cuidadosamente, tú tendrás un tiempo en China y tienes forget, que es un verbo. ¿Qué forget. necesito si ya me dan an y tengo time? mm, Aquí sí necesita. A ver, we have un adverbio. Un adverbio. A ver, dame el adverbio. Adverbio de tiempo no es. Tienes la palabra forget. A ver, forget. No me vas a poder crear un... A ver, ¿cómo sería forget con adverbio? No, no, no. Incorrect. No puede ser un adverbio. Mira, dice. Mira, es que tú tienes que hacer esto. Mira, tú tienes que hacer esto. Sustantivo. Verbo will have. Objeto. On time. Ya está. Entonces, ¿qué va acá? ¿Qué le puede acomodar a un sustantivo? Un Un adjetivo. adjetivo. Un adjetivo. ¿Cuál es la forma adjetiva de forget? Forget. Se le agrega forgettable. Forgettable. ¿Ok? Ok. Pero forgettable, ¿qué significa? Olvidable. Tú quieres decir de que si tú planeas un viaje cuidadosamente tendrás una oportunidad olvidable en China o inolvidable. Inolvidable. Unforgettable. Entonces la forma inolvidable es unforgettable. ¿Te das cuenta? Unforgettable. Unforgettable. Vamos a poner aquí. Unforgettable. Ya está. Vamos aquí. They have been. Ellos han sido. Tenemos mystery, que es misterio. Ellos han sido. ¿Qué necesito aquí? O ellos han estado aquí. Misterio. Sightings of the Loch Ness Monster. El monstruo del lago Ness. Sighting. Of ¿Quieres saber lo que es sighting? Sí. Ya, bueno. Sighting es como que una observación. Dice que ellos han estado o han sido. Ah, no, perdón. There have been. Ha habido, dice. Ha habido. Han habido. ¿Qué cosa han habido? Observaciones del monstruo del lago Ness por más de décadas. ¿Qué tipo de observaciones han habido? ¿Qué necesito? Misteriosas observaciones en el Misteriosas observaciones de mystery. ¿Cuál sería? misterio. Mysterious. Mysterious. Ahora ahí lo cambio. Mysterious, mysterious, mysterious. Así se escribe. Vamos, que nos queda poco. European. European, ¿qué cosa? Arrive in Asia. Dice que European es un adjetivo. Arribaron en Asia en el siglo XV. Entonces, ¿qué necesito aquí? Un adjetivo. Pero ya está el adjetivo European. European. European arrived. Dice, europeos llegaron a Asia en el siglo XV, pero tengo sail. ¿Qué necesito allí? Euro. No, no me puedes poner un adjetivo porque ya hay un adjetivo. No tendría sentido poner un verbo porque le faltaría adjetivo, le faltaría sustantivo. Aquí va un sustantivo. El sustantivo de sail, ¿cuál sería? Sailor. Sailor. Yo podría sailors. Como que marinos europeos llegaron a Asia en el siglo XV. Vamos con la 24. Dice, imaginando todos los lugares que puedes visitar, le agregaremos un toque a tu paseo. ¿Un qué? ¿Un toque qué?
Un toque mágico. ¿Y cómo se dice mágico en inglés? Mm, Magical, Magical. ya está. Tenemos spectacle, spectacle, spectacle. ¿Y qué es spectacle? Espectáculo. Mm, O espectáculo, sí. espectacular. Y yo necesito espectacular, exactamente. ¿Qué diría? Dijo Taylor first a spectacular. Spectacular view. Spectacular view of the sea. Y listo, Andrés. A esto se le conoce como la parte 2, el word transformation. Es importante de que te familiarices con estas palabras. Si tú te quieres, como que quieres ser más pro en esto, lo único que necesitas aquí realmente es repasar palabras, es repasar vocabulario, no hay truco. Te voy a compartir los ejercicios que te he puesto en la plataforma. Mira, te tienes que ir aquí. Te tienes que ir a Word Formation, a este que dice Word Formation. Ok. Todo lo que hemos visto lo puedes encontrar en Word Formation. Esta es la parte 2. Y tienes un montonón de ejercicios para practicar. Te digo algo, yo que tú me iría aprendiendo todas las palabras que encuentre allí. Ya, un listado Ok, ahí. memorízatelo. Y las respuestas las tienes al final. O sea, tienes que aprendértelas de memoria. ¿Por qué? Porque, o sea, te pueden venir, siempre se repiten. Ok, Estas que ok. están aquí. Te las memorizas y ya está. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No, no. Do you have any questions? Okay, we're going to stop here. Sí, es la que vienen, ¿no? Y para el nivel B2 es importante saber estas palabras. Mira, se volvió a repetir la palabra wealth, que sería wealthy. Ujú. Se volvió a repetir, por ejemplo, suspect, suspicious. Se van a repetir palabras siempre, o sea, tienes que ir con... Effective, mira, se repitió el effective que vimos ahorita. Effective. Siempre se van a repetir. Entonces, si tú las memorizas, las que vienen siempre, obviamente la vas a hacer rápido, ¿vale? So that will be all. Bye-bye, Yeah. take care. Thank you, Carlos. Bye-bye, take care. Bye.